Hola, buenas noches, hermano, buenas noches, amigo. Nos encontramos una vez más por este medio para compartir la palabra de Dios, el estudio y la predicación de su palabra. Vamos a desarrollar el capítulo 6 del 14 al 29. Pero antes de empezar vamos a hacer un pequeño paneíto por lo que veníamos viendo. Eh, Ayer nos hablaba Juan de cómo el Señor Jesucristo vuelve a Nazaret eh, y se hace evidente la incredulidad de la gente que era de la ciudad de él, donde él se había criado, y cómo no creyeron en lo que él les predicaba, ¿no? En lo que él les hablaba y en los milagros que él hacía. Después vemos también de que el Señor, ¿qué hace? Cuando ve que le rechazan, toma una decisión y manda a su discípulo a predicar y le da autoridad, le da la autoridad, delega la autoridad a ellos. ¿Para qué? Para que echen fuera demonios, prediquen el Evangelio, y ahí vemos cómo lo hacen ellos, ¿no? Dentro de esta gira que hacen su discípulo, predicando el Evangelio, llega esta noticia a Herodes, a un gobernante, que es lo que va a ser como, como la figura de este pasaje, de esta porción de la escritura, este personaje, Herodes, ¿no? Vamos a orar para empezar a desarrollar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que vamos a escuchar tu palabra, Dios. Dios, te agradecemos por ella, porque por ella entramos al conocimiento de la verdad, Señor, sabiendo de que tú quieres que todo hombre llegue al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento y al conocimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Gracias, Señor, bendice a cada oyente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para empezar, vamos a entender quién era este Herodes, Herodes Antipa, ¿no? Herodes el Grande era el que comienza. Herodes es como una dinastía de apellido, digamos, es como pasaba el, el apellido o dentro de la dinastía el rango, como quien dice, ¿no? De Herodes. Vemos que en ese entonces, en el capítulo de Mateo, cuando nace el Señor Jesucristo, Herodes el Grande mata a matar todas las criaturas, ¿no? Él muere y deja este lugar a 3 de sus hijos, en donde uno, que es este Herodes, el otro es Felipe, que lo vemos ahí, y el otro es Antipas. Eran 3 hermanos. Y que gobernaban cada uno en distintas ciudades. Este gobernaba sobre Cesarea y sobre Galilea. Dentro de Galilea había muchas ciudades donde desarrolló el ministerio del Señor Jesucristo, donde había mandado a su discípulo a predicar el Evangelio, sin que llevaran nada, ¿no? Y fíjense qué bien, qué bueno que esta escritura nos enseña lo bueno del ministerio de los discípulos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque fíjense de que era tanto lo que ellos predicaban o le pusieron tanto entusiasmo que llegó a los oídos de un gobernante, ¿no? De una persona que estaba allá, más allá de que él conocimiento, tenía conocimiento de las escrituras, porque por algo lo apresó a Bautista acusándole eh, la conciencia, ¿no? Le acusaba a Herodes y lo metió preso. eh, pero tenía conocimiento de Dios, ¿no? Entonces no era algo nuevo que él escuchaba, ¿no? Y esa palabra, el que predicaban los discípulos, era el arrepentimiento.
Una palabra que usaba mucho Juan el Bautista, ¿no? Arrepentíos, arrepentíos, haced fruto digno de arrepentimiento, decía Juan, y bautícese, preparando el camino del Señor, ¿no? Esto nos habla bien de su discípulo, de qué bien que hicieron lo que el Señor le había encomendado, qué bien, qué figura, ¿no? De cómo con denuedo hablaban la palabra de Dios que llegó hasta los oídos de este rey, ¿no? Otra de las cosas, vemos, dice que la fama de quién, de Jesús, no de su discípulo, la fama del Señor Jesucristo. Le dio autoridad para que hagan milagros, para que pudieran sanar enfermos, echar fuera demonios, pero siempre, siempre la gloria es para Dios, es para nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos en nuestra vida, los méritos se los lleva nuestro Señor Jesucristo. Porque acá Herodes remarca que oyó la fama de Jesús, ¿no? Porque su nombre se había hecho notorio, ¿en dónde? En todo alrededor de la ciudad los discípulos habían salido a predicar el Evangelio, arrepentido, porque el reino de Dios se había acercado. Otra de las cosas que nos dice, que Herodes dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, ¿no? Y por esto operan, dice, por eso actúan en él estos poderes. Otra de las cosas que tenemos que ver es que Juan el Bautista era un mensajero, el cual lo que hizo es hablar la palabra del Señor. No nos cuenta la Biblia, no relata de que haya hecho milagros en el nombre de Dios, que haya hecho milagros, sino sí que profetizaba la venida del Señor Jesucristo y le decía que se arrepientan, que preparen un lugar en el corazón de la persona para el Señor Jesucristo, ¿no? Que limpiaran su conciencia sucia y pudiera entrar el Señor Jesucristo para ser limpios de una vez por todas, ¿no? Dice que el único que tiene autoridad para perdonar pecado es Dios, y Dios se había encarnado en la persona de Jesucristo, ¿no? Y esto no es en Malaquías 3.1 dice, es un versículo muy conocido por todos, Malaquías 3.1. Malaquías 3.1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este era Juan el Bautista. Entonces, Herodes tenía una visión errónea, ¿no? De Juan el Bautista. Más allá de que muchas veces le había escuchado hablar y acusarle, ¿no? De lo que hacía estaba mal delante de Dios. No tenía la perspectiva completa de quién era Bautista, Juan el Bautista, el mensajero de Dios, ¿no? Y el 15 ve que dice, otros decían es Elías, y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Y vemos en Mateo 17:12 que dice, vamos a leerlo, Mateo 17:12, está acá nomás, cerquita. Mateo 17:12 dice lo siguiente. Más os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista representaba en este caso a Elías. Entonces no tuvieron
una visión completa de lo que la palabra de Dios venía anunciando por boca de los profetas desde antes, ¿no? No tenía una visión. ¿Por qué? Porque decían que era necesario que venga Elías primero y restaure todas las cosas, ¿no? Y el restaurar era la predicación de Juan el Bautista. ¿De qué? De que te arrepientas, que prepare tu corazón para el Señor Jesucristo, ¿no? Era como una restauración en proceso que terminaría con la aceptación de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿no? En la aceptación de Jesucristo para vida eterna. Esa sería la restauración completa de una persona que acepta al Señor, ¿no? Primeramente el arrepentimiento, luego enderezar el camino, preparar el corazón para la palabra de nuestro Señor Jesucristo. 16 dice, al oír Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y llama la atención, ¿no?, de cómo varias veces acusado por la conciencia de esta persona, de este rey, porque había decapitado a una persona injustamente, ¿no?, que había matado a una persona injustamente, pero también nos da a entender de que más allá de que las personas callen, silencien, encarcelen, encadenen y hasta maten a los siervos de Dios, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado sigue siendo anunciado. Es impactante de cómo esta persona, más allá de que había encarcelado a Juan el Bautista, más allá de que había encadenado a Juan el Bautista, más allá de que después había decapitado a Juan el Bautista, el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado era anunciado en boca de los discípulos. Es decir, que el mensaje del arrepentimiento seguía siendo anunciado por los discípulos de Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento, ¿no? Porque la misma palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Si no tomamos conciencia de que estamos por un mal camino y no volvemos al buen camino, al camino que nos presenta la palabra de Dios, el camino que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, no hay perdón de pecado. Seguimos. 17 dice, porque el mismo Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodia, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Bueno, lo que veíamos recién, lo que le decía recién era de que este Herodes, acusado por su mala conciencia, por su pecado, mandó a prender a Juan el Bautista, ¿no? Lo mandó a encerrar. Pero también tenemos que tener en cuenta de que él estaba en pecado, teniendo a la mujer de su hermano. Otra de las cosas que esto iba a afectar al entorno de lo que él gobernaba. ¿Por qué digo esto, no? Porque muchas veces nosotros vemos o muchas veces tomamos ejemplo de lo que el otro hace. Y si lo que el otro hace vemos que es aceptable y que no está tan mal, quizás el pueblo también o quizás otra persona podía copiar o imitar la misma actitudes, ¿no?, de este rey. Este rey tomó por mujer a la que era esposa de su hermano. Es decir, su hermano quizás rechazó a esta mujer, la rechazó o por X motivo no quiso estar más con esta mujer y la tomó su hermano, estando casado o como sea, ¿no? Y eso dentro de lo que dentro de las leyes de Dios es un pecado. Si el hermano
no se muere, no podía tomar a ninguna, no podía tomarla por mujer. ¿Por qué? Porque el hermano estaba en vida, es decir que era él, tanto como ella, pecadores los dos, ¿no? Y esto es lo que acusaba siempre Juan el Bautista. Siempre acusaba de que él tenía, que no le era lícito tener a la mujer del hermano. ¿Por qué? Ahí el 18 dice, Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. También nosotros, para llevarlo a lo práctico en la vida, ¿no? Muchas veces, y qué valentía la de Juan el Bautista, no es que se le está parando a, ¿cómo te puedo decir? A una persona que no tiene ninguna clase de rango ni nivel social, eh, sino que se le plantó a un rey y le acusaba de que no le era lícito tener a la mujer de su hermano, ¿no? Fíjense en que hay un caso similar dentro de la iglesia, Primera Corintios 5:1, a ver. Primera Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿no? Muchas veces, por no lastimar o por no poner en pleito entre cosas que pasan dentro de la iglesia, callamos, ¿no? Callamos y dejamos que pasen y que quizás decimos no va a pasar nada, no va a pasar nada. Juan el Bautista estaba acusando a un rey de que no le era lícito, un rey, que quizás no tenía ni creencia, no tenía ni ninguna clase de religión ni credo, pero él le acusaba del pecado, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga conciencia de que delante de Dios era pecador, que delante de Dios era lo que estaba haciendo era un pecado. Y también nos enseña de que, como yo dije hoy, de que ese ejemplo lo podía tomar cualquiera y decir yo me quedo con la mujer de mi hermano, si el rey lo hace, lo puedo hacer yo. Entonces, 1 Corintios 5:6 nos dice algo también impactante, que dice, mire, que el que está firme, no, el que está firme, mire que no caiga, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiere decir que si yo me estoy rodeando con un entorno el cual veo que está yendo cada vez más de mal en peor, puede ser que en algún momento yo termine contaminado o termine haciendo el mismo pecado que los demás. O me hago participante por no exhortarle a que se comporte de una manera digna del Señor, ¿no? Que deje su pecado, que se arrepienta y que busque al Señor. Ni más ni menos, Juan el Bautista se lo estaba haciendo a un rey, el cual gobernaba parte de lo que era el pueblo judío, ¿no? 19 dice, pero Herodias le acechaba y deseaba matarle y no podía. Siempre vemos estas ocasiones donde a personas justas que Dios acepta, ¿no? Personas que el Señor elige para que lleve su evangelio, para que predique la palabra de Dios, como hay personas que quieren siempre destruirla, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre la verdad es la que acusa delante de esas personas. Dice que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Es que el pecado, cuando viene a la luz, es manifiesto. Entonces, cuando
cuando Juan el Bautista acusaba a Herodes y a esta mujer de que eran pecadores, quedaban delante de la luz de Dios, delante de la ley de Dios, de que lo que estaban haciendo estaba quebrantando los mandamientos de Dios, sea pagano, sea judío o no sea de ninguna religión o gentil. Este era un rey que estaba quebrantando una ley de Dios. Y también vemos un caso que es similar, ¿no? De cuando alguien quiere perturbar el camino de los que siguen al Señor. Daniel 6:4 nos dice ahí, nos relata, ¿no?, una historia de cómo manipulan al rey Darío para poder echar en el foso de los leones a Daniel, ¿no? Con tal de que él desaparezca, que muera o algo, buscaron y tejieron un plan para que Daniel quede expuesto delante de este rey. Bueno, esta mujer acá, ¿qué buscaba? Buscaba con acechanza, buscaba destruirlo, como dice, ¿no? Deseaba matarle, un deseo que deseo de maldad que llegaba ya al límite de decir, no lo quiero ver, no lo quiero escuchar y quiero que sea silenciado, ¿no? El 20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y hay que entender, acá también hay que entender cosas, ¿no? Ahora, Herodes sabía que era un varón justo. Herodes sabía que era un varón santo porque no se contaminaba, aún no se quería contaminar ni con las cosas que comía, porque dice que se alimentaba de langosta y de miel silvestre con tal de no contaminarse. Otra de las cosas, sabemos que Juan el Bautista había sido consagrado desde el vientre para ser el mensajero, ¿no? Pero vemos que le oía, dice, y oyéndole quedaba muy perplejo, ¿no? También lo vamos a llevar a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos las palabras de Dios? Quedamos asombrados de las cosas que el Señor nos dice, o nos quiere decir, o nos quiere enderezar, como quien dice, ¿no? Y quizá la palabra en el momento nos golpea y nos redarguye el pecado, nos dice que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos. Tantas cosas nos dice la palabra de Dios para nuestra vida, pero ¿saben qué? No, nos gusta más el pecado, ¿no? Porque acá él le oía y quedaba perplejo y le escuchaba de buena gana, pero volvía al pecado. Su corazón nunca se arrepentía para poder dejar a esa mujer y hacer las cosas como Juan el Bautista le decía, ¿no? Le acusaba que se tenía que arrepentir, que dejara a esa mujer, porque era la mujer del hermano, no le era lícito y la tenía igual. Y nos está diciendo de que mucho podemos ir a la iglesia, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos deleitarnos en la palabra de Dios, podemos compartir la palabra de Dios, pero podemos seguir mezclado con el pecado. Estar ese yugo con el pecado y no lo sacamos de nuestra vida. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a los príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodia, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré.
versículo 22, versículo 21 y 22. Acá vamos a ver, ¿no? No era normal, sino era algo que se usaba, que usaban los gobernantes, los reyes, que daban grandes banquetes y fiestas mostrando el poder o la gloria que ellos tenían, ¿no? Es decir, te invito a mi cena, a mi cumpleaños, para que vea todo lo que tengo. Y exponían, dentro de esa fiesta, exponían sus riquezas, ¿no? Le mostraban a lo demás el poder que tenía, ¿no? Y la riqueza. Y bueno, acá entra en escena la hija, que se llamaba Salomé, la hija de Herodias, que era hija de Felipe, el hermano de este Herodes. Y danzó. Ese de danzar está hablando de que hizo un baile sensual, totalmente sensual, quizás hasta con poca ropa, desprendida de ropa, ¿no? Como quien dice, y agradó a Herodes, es decir, que el pecado le entró por los ojos, ¿no? No podía apartarse de la mujer de su hermano, sino que también le agradó, dice, entró por los ojos, le entró por los ojos. Y esto nos está enseñando también a nosotros. ¿De qué? De que tenemos que cuidar nuestros sentidos, de que debemos de ejercitar nuestros sentidos. ¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Y qué hablamos? ¿No? Primeramente, dice y agradó. Y le agradó. El baile que le hizo esta muchacha le agradó tanto, dice el 23, que le juró. Y le juró: todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino te daré. Primeramente, delante de esta persona le juró, le dijo: todo lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Sabemos, uno que más o menos fue desarrollando este tema, él no tenía la capacidad de dar ninguna mitad de ningún reino. ¿Por qué? Porque él era un gobernante impuesto que impuso lo que sería el Imperio Romano. Acá todos tenían que dar tributo o todos tenían que rendirle cuenta a César. César era la mayor autoridad de todas las autoridades en los distritos que tenían, ¿no? Y era como un monarca romano, ¿no? La palabra es tetrarca. La palabra es tetrarca. Herodes tetrarca quería decir Herodes un gobernante, no el rey. Marcos le pone el título de rey, pero era un gobernante. El 24 dice: y salió ella y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y la madre, con astucia, usó este momento con mucha astucia para pedir. La mitad del reino no le podía pedir porque ella, la madre, era consciente de que no podía pedir lo que no le pertenecía, no le podía dar lo que no le pertenecía. Entonces sí le podía dar algo que estaba a su alcance y al alcance de los pensamientos malvados que tenía esta mujer, que era pedirle la cabeza de Juan el Bautista. Dice que buscaba ocasión para matarle. Y dice que Herodia le acechaba el 19 y deseaba matarle. Esta era la oportunidad que se le presentaba a esta mujer para sacarse de encima a aquella persona que le acusaba. Es decir, para dejar al lado la persona que le decía que que era su actual esposo, su actual marido, que era Herodes, que le decía que no le era lícito a ella estar con él ni a él estar con ella, ¿no? Otra de las cosas que vemos, que también esto habrá sido mucha causa de discusión entre ellos dos, ¿no? Es decir, la mujer por un lado queriendo estar con este rey, con Herodes,
Juan el Bautista acusándole por el otro lado, Herodes escuchando la palabra de Juan el Bautista y quizás hasta discutiendo con esta mujer por ese hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia siempre le acusaba de que lo que estaba haciendo estaba mal, de lo que haber tenido a la mujer de su hermano estaba totalmente mal. Después vemos que dice, entonces ella entró, dice, rápidamente, prontamente al rey y pidió y le pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Lo que menos esperaría este hombre, este rey, es que le pidiera la cabeza de otra persona, una muchacha joven que había danzado, que había agradado al rey, que podía haber pedido oro, plata, muchas cosas, le pidió la cabeza de una persona. Y no era cualquier persona, sino la cabeza de Juan el Bautista. Sabemos que fue manejada por la madre, ¿no? Todo esto. Y el rey se entristeció mucho. Se entristeció porque no es que le tenía un afecto a Juan el Bautista, decir lo quiero de tal manera que, porque si no lo hubiese soltado, hubiese seguido predicando o hubiese hecho caso a, a las palabras. Se entristeció porque las palabras que Juan el Bautista le hablaba le sonaban como algo dulce en los oídos, ¿no? Sin que él le hiciera caso, quizás hasta problemas personales le llevaría y le contaría a Juan el Bautista para que tuviera un consuelo de parte de Dios, de parte de Juan el Bautista, ¿no? Y que le hablara con sabiduría y le diera consejo. Por eso se entristeció, no porque apreciaba a Juan el Bautista al punto de decir lo podía haber soltado y hoy estoy pagando esta consecuencia, ¿no? Decir que como si tuviera alguien en quien confesarse, alguien que lo tenía preso, que no iba a contar lo que el rey le hablaba, lo tenía ahí, iba y le confesaba sus cosas. Juan el Bautista quizás hablaba con él, siempre diciéndole, estás haciendo mal, es de la mujer de tu hermano, te tenés que arrepentir, dejarla. Y más allá de eso, él lo escuchaba, y lo escuchaba de buena gana. Y por eso se entristeció, ¿no? Se entristeció mucho. A causa del juramento, ¿no? Y acá vamos a ver que él queda preso de este juramento, ¿no? Su palabra queda enredada en el juramento. Proverbios 6.2, vamos a leer Proverbios 6.2, dice, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca, has quedado preso de los dichos de tus labios, ¿no? Eso también nos enseña a nosotros de que no tenemos que jurar, no tenemos que jurar por algo, porque dice que quedamos enlazado y preso, enlazado por lo dicho de las palabras y preso por lo que nuestros labios pronunciaron, hablaron, dijeron, ¿no? Entonces nos enseña que no tenemos que jurar, que no tenemos que decir a alguien te juro por cierta cosa o por algo. ¿Por qué? Porque vamos a quedar presos de esa palabra. Y después nos va a costar salir de ese enredo en el que entramos, ¿no? Y fíjense en que después dice, a causa del juramento y lo que estaban a la mesa, no quiso desecharla. Y este no quiso desecharla, está hablando de la muchacha. ¿Por qué? Porque él podría haber dicho, sí, me equivoqué, esto no te lo puedo conceder, no te lo puedo conceder. Entonces, ¿qué iba a hacer? Iba a quedar como que la muchacha que había avanzado iba a quedar en descrédito, es decir, no valió nada lo que hizo.
y no tiene valor ni como persona, eh, ni como lo que hizo, ¿no? Que danzó de cierta manera, como que no tuvo valor lo que hizo. Entonces, para no rechazarla, que no quede en descrédito delante de todo lo demás, cumplió el juramento. Porque podría haberla rechazado, pero esa persona que hizo ese baile delante de este rey, iba a mostrar que delante de todo no tenía ningún valor ni nada. Y es más, iba a tener más problema con esta mujer que era su esposa, porque era hija de ella, ¿no? Entonces, no queriendo tener ni problema con la mujer, ni dejarla en descrédito a esta chica, optó por, eh, optó por hacer cumplir la petición de esta chica, que fue la cabeza de Juan el Bautista. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardas, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y fue y le decapitó en la cárcel. Y la trajo, dice, y trajo su cabeza en un plato. Y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Y cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo sepultaron. Es decir que se cumplió la petición de esta mujer. El rey mandó a una persona, a un verdugo, porque se rodeaba de estas personas. Una de las cosas que era mostrar el poder que tenía, era estar acompañado de mensajeros, de soldados y de estas personas de verdugo que eran capaces de ir y matar a quien sea por la palabra de, de un gobernante, ¿no? Y otra de las cosas es cuando ya dice, cuando oyeron estos sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo y lo sepultaron, ¿no? Una actitud que tuvieron los discípulos de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista estaba encarcelado, sus discípulos velaron y pidieron por el cuerpo de Juan el Bautista. Para ir redondeando esta idea es cuán lejos llegó el mensaje de estos discípulos a los oídos de un gobernante, ¿no? Otra de las cosas es cómo el pecado nos acusa con la palabra de Dios. Queda en evidencia el pecado de cada uno de nosotros, queda en evidencia. Es decir, llegamos a la palabra de Dios, y si no nos arrepentimos, como decía Juan el Bautista, ese pecado nos va a estar acusando, aun cuando estas personas hayan sido, como dice acá, decapitados. Terminaron de mataron a Juan el Bautista, y el mensaje de que se tenía que arrepentir se seguía escuchando, y aún con más cosas. ¿Por qué? Porque lo que hacía el Señor Jesucristo era milagros, cosas que daban evidencia más allá de solamente el mensaje, afirmaba con las obras de que el Señor Jesucristo hacía, ¿no? Entonces, para cerrar esta idea el mensaje fue escuchado, fue un éxito de parte de los discípulos, porque llegó la fama hasta los gobernantes. Otra de las cosas es el mensaje, por más que quieran silenciar a los mensajeros, va a haber otro que va a seguir hablando. En este caso eran los discípulos del Señor Jesús. Y que siempre va a haber personas acechando a los creyentes. Siempre va a haber personas que estén acechando a los hijos de Dios. Pero siempre tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y seguir hablando con denuedo la palabra de Dios. Acá terminamos con el estudio de este pasaje, de esta porción de la palabra, del 14 al 29. Y los esperamos nuevamente mañana a las 20 y 30 horas para continuar con este estudio. Amén. Oramos para terminar.
Amado bendito Dios, gracias te damos por este momento, Señor, que hemos compartido de tu palabra, Dios. Gracias porque por ella entramos al conocimiento de la verdad, Señor, que tú quieres para nuestra vida, Señor. Sabemos que por más que quieran callar a los mensajeros de Dios, siempre va a haber personas dispuestas a seguir predicando el Evangelio. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias y Dios los bendiga.